Pues bienvenidos entonces otra vez. Lo que voy a hacer el día de hoy es reforzar los temas que estuvimos revisando antes. ¿Cuáles son los temas que revisamos durante esta semana? Alfil contra torre. Alfil contra torre. Alfil contra caballo y caballo contra alfil. Ándale, precisamente. Wow. Tengo una videollamada perdida tuya, Nicolás. Sí, perdón, marqué por error. Ya. Ok, bueno. Entonces, la parte más importante que voy a revisar, la de torre contra caballo y torre contra alfil, pues ya queda más o menos claro que tiene sus recursos. Ahora tengo llamada de Dani. Caray. Es que es en el grupo. Ahora tengo llamada de mi proveedor. Bueno, en fin, vamos con la clase. Les decía que el de torre contra alfil y torre contra caballo, pues evidentemente nos damos cuenta que hay muchas opciones de poder ganar incluso antes de llegar. Entonces a esos finales. La más complicada de todos es el de caballo contra alfil y de alfil contra caballo. Ahora ya vimos los finales y pues obviamente los finales nos queda bien claro lo que debemos hacer. Obviamente tenemos que practicar bastante y ahora vamos a ver algunas partidas de cómo se llega a esos finales. Ok, bueno, entonces voy a empezar a... Ahorita voy a empezar a dar los finales de alfil contra caballo y de caballo contra alfil, pero vamos a hacerlo mediante partidas históricas o partidas modelos. En sí, las partidas siempre son interesantes, como siempre cuando se dan los cambios de piezas de dama contra dama y torre contra torre y caballo contra caballo y alfil contra alfil. Muchas veces debemos de cuidar las estructuras de peones, pero aquí lo que vamos a centrar más la atención no en la estructura de peones, que sí va a ser muy importante siempre, pero sobre todo en el final de alfil contra caballo y de caballo contra alfil, y cómo los peones que están sobre el tablero sí pueden afectar, como ya habíamos visto antes en las partidas, en los finales. Entonces voy a empezar con la primera partida, sacada del cuarto tomo de Grau. Y, ok, voy a empezar a compartir pantalla. Nomás. Draw contra Jeda, sí, sería este. Perdón, es que tengo abierto muchas ventanas y la verdad sí se me complicó. Ok, vamos a revisar. Bien, no le vamos a prestar mucha atención a la apertura. La vamos a ver superficialmente. Aquí solo es desarrollo de piezas y esto se llama gambito rehusado de dama. Ok. Entonces, esto pues hay muchos tutoriales, muchos manuales. Es la línea más clásica del gambito de dama, que se jugó durante muchísimo tiempo y tiene muchísimo que aportar. Es algo que para nosotros nos podría servir muchísimo para ideas generales, principales, sobre todo con ideas que nos presenta una serie de videos de Kasparov explicando esto y todas sus variantes. En algún momento a mí me gustó cómo lo explicaba, pero pues yo no soy un jugador de peón de dama, aunque lo intenté hacer durante algún momento, así que mejor dejé eso. Sin embargo, algunas ideas se me quedaron de todas las explicaciones. Entonces, aquí lo importante es que cada vez que el alfil se desarrolle, la opción de hacer peón por peón, aprovechando que el alfil tiene que gastar otro tiempo para recapturar, es lo único que me gustaría aportar más. Para ti,
Alfonso, creo que escribí con el nombre, siempre me confundo. Pues aquí lo pospusieron, después de Enroque, bueno, pues ya vino el cambio. Y de todas maneras el alfil tuvo que gastar 2 tiempos en capturar ese peón. Ahora, lo importante de las posiciones de peón de dama, hay una idea central. Casi en todas las posiciones de peón de dama, sobre todo en el gambito rehusado de dama, la posición del peón es una posición que parece que no da mucho de qué hablar, pero el problema de este peón, sobre todo para jugadores clásicos y desde siempre, o jugadores que estamos empezando, es que limita mucho la acción del alfil de C8. Entonces, todo el tiempo las blancas van a estar jugando con esa idea. Una de las opciones que pudieran tener aquí para solventar eso, después es hacer la jugada B6, se pudiera intentar, con la idea de que para la próxima, por ejemplo, ante caballo, alfil B7, y también hay otra idea, así ya se soluciona la diagonal del alfil, ya está saliendo a jugar. Esto pues ya se empezó a jugar en los últimos tiempos. Y otra de las ideas es que tanto el alfil como el caballo apoyen el avance de peón y la ruptura del peón y presión del peón sobre el centro blanco. Entonces es otra de las ideas que pudiéramos utilizar. Bueno, en la partida pues estamos hablando de una partida hace más de casi 100 años, entonces lo normal era jugar de otra manera, y A6 presenta un problema que va colocando los peones en casillas blancas, y vamos a ver cómo el final al que vamos a llegar nos va a dar mucho que hablar. El problema que tienen las negras y que van a tener en esta partida durante muchísimo tiempo es el alfil de C8, este alfil de casillas blancas que le va a costar muchísimo en salir. Bueno, por eso es que después de A6, A4, y A4 impide que se haga B5, para que pueda liberarse la posición de las negras. Ok, entonces ante esto, pues ya que no tienen el avance B5, pues una de las ideas para presionar el centro de las blancas es la ruptura en C5. Ahora hay dos opciones: cambiamos, y no es muy conveniente cambiar porque permitimos que recapture con caballo, por ejemplo, y pues ya después de caballo por peón, el alfil ya tiene una casilla, el alfil blanco de casillas blancas ya tiene la casilla D7 para poderse desarrollar. Entonces hay que tratar de impedir un poquito esto a costa de un peón aislado, lo hace grave. Por eso es que simplemente desarrolla su caballo esperando que sean las negras las que capturen, y después de peón por peón tenemos un peón aislado de dama. Ahora, recordando lo que decía Ninzovich, aquí muchos de los jugadores de nuestro nivel, incluso jugadores más avanzados, ven problemas en la estructura de peones, porque este peón es un peón débil que no puede ser protegido por otros peones, es un peón de dama aislado. Sin embargo, Ninzovich decía: quien le tenga miedo a un peón de dama aislado debería retirarse del ajedrez. Bueno, en este caso pues hay que ser más agresivos, porque a cambio de este peón que está aislado tenemos importantes casillas que son E5, y controlando la casilla D5, además que tenemos un poco más de diagonales y de filas abiertas para las torres. Por ejemplo, la torre se puede ir a E para controlar la columna semiabierta, y la otra torre se podría ir a C para controlar hasta C7, C8. Normalmente en el peón de dama aislado, la torre blanca, bueno, si el peón está del lado blanco, es mejor desarrollarla por D1 en vez de por C1, porque el negro quiere llegar a un final con estructura superior, y entonces si pones tus torres en la columna C, pues es más fácil que se cambien con torre C8 del rival. Muchas gracias por tu aportación. Tienes razón, Nicolás. Entonces podremos pensar en dama, primero desarrollar la dama, no sé, vía D2 o vía E2, dependiendo de la situación, y colocar la torre en E para apoyar. Aquí hay una idea principal, pero como la clase no es de estructura de peones, nada más voy a comentar que una de las ideas de las blancas es poder entregar el peón a cambio de ataque.
en algún momento de la partida. Bueno, hay 3 ideas principales. Esa es una para poder abrir líneas de ataque, y la otra que vamos a tocar en esta clase, en esta partida, es poder cambiar la posición de peón aislado a pareja, más bien a pareja de peones colgantes, o cambiar la posición de los peones centralizados, como vamos a verlo en esta partida. Bueno, juegan negras, amenazan al alfil, obviamente, se tiene que salvar al alfil, por eso que Grau simplemente retira su alfil, manteniendo presión sobre la casilla de 5. Ahora, como hay un peón débil, un peón aislado débil, a las negras les conviene el cambio de piezas. Por eso es que muchas de sus piezas apuntan hacia la casilla de 5 para empezar con los cambios de piezas, y mientras menos piezas hayan en el tablero, va a ser un poco más favorable el final para las negras. Y entonces, creo que no solo para cambiar piezas se dirigen a D5, igual el peón aislado siempre tiene que estar bloqueado, y normalmente el caballo es una buena pieza para el bloqueo. Perfecto. Bueno, sí, nada. Sí, así es. Entonces es bloqueo y cambio de piezas. Obviamente a las blancas no les va a convenir. Bueno, pero bueno. Siguiendo con las ideas, es caballo de B a D5 realizando su plan, y empiezan los cambios de piezas. Ahora hay una idea después de alfil por, en donde tal vez muchos jugadores criticaríamos esta partida, porque pues para blancas no les conviene el cambio de piezas, pero como estábamos revisando, aquí jugando con la idea de que las negras tienen el problema del desarrollo de su alfil, tal vez calcularon o previnieron el hecho de que iban a capturar con dama. Realmente no sabría qué explicar acerca de estos dos jugadores. El caso es que después de dama por alfil, viene alfil por, y ahora el centro de peones ya quedó diferente. Ya no hay un peón aislado solo del lado de la dama, sino que ya es un centro fijo. Sí, los dos peones están bloqueándose mutuamente y ambos peones están débiles. Ahora, hay una principal diferencia entre los dos peones. ¿Quién me puede decir cuál es la principal diferencia entre los dos peones? El peón de D5 está entorpeciendo al alfil blanco. Bueno, al alfil de casillas blancas de las piezas negras. Perfecto, precisamente a ese punto quería llegar. Gracias al traslado, a los intercambios, Grau logró de que su rival llegue a este final. Pareciera que no es importante, pareciera que aquí el caballo vale lo mismo que el alfil, pero el peón está colocado en una casilla que impide que el alfil se pueda mover libremente de un lado al otro, como bien lo dijo Nicolás. Entonces ahorita, si antes en el peón de dama aislado no le convenía el cambio de piezas a las blancas, ahora le conviene el cambio de piezas, excepto caballo por alfil. Vamos a seguir con la partida, empezando a meter un poco de presión, y el alfil se tiene que colocar para defender el peón. Tarde o temprano va a tener que llegar ahí. Y seguimos con los movimientos. Estos son simplemente maniobras, no le veo mucho. Y bueno, antes no le convenía a las blancas y ahora ya le conviene cambio de piezas, y las negras aceptan gustosos. Torre C8 ofreciendo el cambio de piezas, pero aquí hay una idea que las negras no están jugando de manera correcta, ya que al que no le conviene ahora y no se han dado cuenta son a las negras. Estamos hablando de una partida de hace más de 100 años, así que es muy fácil criticar ahorita, pero en su momento pues fue otra la situación. Bueno, ahora en vez de cambiar las blancas, se colocan sobre estas casillas, que vamos a ver que son casillas de color negro, tanto el peón, la torre y la dama, y hay ideas de que en algún momento el caballo salte a E5, si se llegara a presentar en la partida la necesidad. Y nos damos cuenta de que ninguna de estas piezas puede ser atacado por el alfil, ya que es un alfil que es de casillas blancas. Entonces estas piezas están sanas y salvas allí, y tampoco conviene el cambio, como en la variante que les voy a presentar, torre por, dama por, y obviamente pues está muy difícil de que se llegue a esto, porque pues un jugador, un gran maestro como que son de la calidad de estos jugadores, pues difícilmente llegarían voluntariamente a esta posición.
Ahora, tenemos un final de 3 peones contra 2. Y la idea es que pues el peón no se puede avanzar porque lo recapturo. Y aunque no se avance, digamos que se juegue H6, pues el caballo se coloca cómodamente apoyando el avance de los peones. Y no hay nada que el alfil pueda hacer. Bloqueamos al peón de D, y el alfil va a estar muy torpe para llegar de un lado para el otro del tablero. Entonces es una posición que es muy desagradable jugar en un final. Bueno, no llegaron a esto, pero con audacia las blancas pudieron obligar a que las negras lo hicieran. Nos vamos con lo que se jugó en la partida, que es F6, H3. Interesante H3. Ya que estamos en un final, primera idea, le das escape o un respiro al rey por si llegara a venir un jaque en la primera fila. Ya puede huir hacia H2. Y la otra, aprovecha e incrementa el hecho de la situación del alfil, porque H3 le quita una casilla más al alfil, que sería la casilla G4. Ahora el alfil se queda sin muchos movimientos. Si antes estaba mal, con H3 ahí se suma una idea. El alfil tampoco se puede mover. Bueno, después de dama D7, pues siguen las blancas avanzando. Y obviamente no se puede capturar este peón porque cae el alfil con jaque y se está perdiendo la partida. Así que las negras, ya medio desesperadas en la situación, me imagino, habría que ver lo que estaban pensando en ese momento, colocan a su torre, y después del cambio de piezas llegamos a un final que es como el que estuvimos estudiando antes. Los 3 peones se colocan en una casilla de color blanca junto con el alfil. El alfil por el momento solo tiene la casilla F5, le acaban de quitar las blancas la casilla G4 y tiene la casilla F7 y hacia atrás. Pero vamos a ver cómo el alfil va a tener problemas para poderse mover. Ok, entonces voy a quitar un poquito esto porque ya llegamos al final. Ahora vamos a ver planes para poder jugar este final. Perdón, espérame tantito. Sí. Bueno, no, más bien, me voy a ausentar un momento, pero ustedes sigan. Sí. Ok, ¿qué planes tienes ahora? Le toca jugar a las blancas, ¿verdad? Sí. ¿Qué planes tienes ahora, mi estimado? ¿Qué podrían hacer, o qué ideas podrían jugar allí las blancas, aprovechando la situación del alfil? Estaría bien llevar el caballo a C5. Perfecto, esa idea del caballo a C5 funciona bastante bien. Se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo llevo el caballo a C5? Caballo D2, caballo B3. Perfecto, caballo D2. Y le toca jugar a las negras, que se tienen que acercar un poquito con el rey. Y seguimos con la maniobra. Juega negras y llegaron. Eso es muy parecido a las posiciones que estuvimos revisando en los finales de, creo que fue de ayer, donde vimos que el caballo es superior al alfil. Entonces le deja solo una casilla al alfil. Ahora, ya que llegamos a la primera parte del plan, ¿de qué otra manera podríamos jugar ahorita para continuar metiendo presión a las negras? Por cierto, bienvenido, Dabri. Hasta que ayer estuve jugando en Lichess. Creo que subí como 100 y bajé como 150, algo así, después de como 7 horas. Aproveché porque tenía muchas ganas, ya tenía mucho tiempo que no jugaba, incluso cuando te comenté a ti que quería jugar, ese día pues llegué un poco cansado y me puse a hacer mis tareas de la escuela mejor. Y ayer sí me desquité. Ya de aquí hasta el domingo creo lo voy a agarrar un ratito y quién sabe hasta cuándo. Luego se vuelve vicio.
Bueno, regresando a la partida, ya me estoy distrayendo. ¿Cómo podemos seguir ejerciendo presión? Ya que tenemos dominado un sector del tablero, nos acercamos con el rey. ¿Vale? Aquí, bloqueo total. Ya el alfil va quedando peor y tenemos ideas de acercarnos con el rey. Y ahora el rey puede ir de un lado al otro del tablero. Entonces vamos a jugar a las dos debilidades. Ahora con el movimiento G5 vamos viendo cómo vamos interviniendo la acción del alfil. De un lado el alfil no puede pasar porque sus propios peones lo impiden, y del otro lado el alfil no puede pasar porque los peones del contrario lo impiden. Entonces siguen jugando las negras, no saben más qué hacer, y las blancas se aventuran a crear debilidades, o algo muy importante es a jugar de un solo sector del tablero cuando ya tengan la ventaja. Bueno, después de H6, bueno, la idea es aquí que tuvo Grau es avanzar los peones para crear allí situaciones del flanco del rey, mientras el rey y el alfil están distraídos en el otro flanco. Obviamente las negras tienen que esperar y un poquito de maniobras, y hasta el momento no se ha destruido la posición de los peones blancos, siguen aquí impidiendo que el rey se mueva, y aparte se generaron dos nuevas debilidades que son el peón de F6 y el peón de H6. Entonces siguen avanzando las blancas. Un poquito de maniobras, sin mucha explicación. Y llegamos a este final que nos va a interesar. Seguimos con el mismo problema. Vieron que todo lo demás se resolvió de alguna manera. No se pudo avanzar, se intentó avanzar, se dieron cambios. Lo que sea que haya pasado, al final no se pierde de vista la parte principal de la partida, que es la lucha del caballo contra el alfil. Ahora, aquí le toca jugar a las blancas. ¿Qué jugarían las blancas aquí? Más que táctica, es meramente posicional esto. Caballo C5, ¿no? Caballo C5 suena, ¿verdad? Bueno, caballo C5 lo jugaría igual sin mayor problema, con idea de que después de que caballo C5 el rey se vaya, aquí se jugó caballo 5, y bueno, molestando un poquito al alfil. De todas maneras se puede regresar en algún momento, si así se desea. Ahora, el asunto es que, bueno, vamos a ver qué hubiera pasado si el rey protege al alfil. Caballo por alfil y reyes. Ándale, caballo por rey por caballo. Caballo C5 era mala, bueno, más bien no era buena porque no te deja pasar el rival con su rey. Entonces aquí quieren llegar a un final de peones. Obviamente a las negras no les conviene caballo por, rey por, porque este rey ya se puede colocar cómodamente. Esta es la oposición, y ante rey E8, y bueno, aquí hay que aguantar. Y de repente la oposición, que es uno de los primeros temas, los finales de peones, pues ya lo estamos aplicando aquí. Entonces no le conviene a las negras, por eso es que tuvieron que salvar a su alfil. Tienen que hacerlo sin dejar de proteger el peón de C, evidentemente. Por eso es la única jugada que les quedaba era alfil E8. Ahora, ya que el alfil y el caballo están luchando, el rey se quiere ganar oposición de alguna manera para aventajarse en un final. Ahí está. Nos damos cuenta cómo la oposición sí sirve, y con miras de que en algún momento el caballo se cambie con el alfil, pues se va ganando terreno con el bando blanco, y bueno, el negro no lo tiene que permitir.
Ahora que ya que se avanzó un poquito, Profe, ¿eh? Dime. creo que es incorrecto caballo por alfil en la posición que vimos anteriormente. ¿Eh? Ujú. ¿Por qué? Rey F5 Ujú. y 7. Pero ahí le aplicas la maniobra envolvente. Rey G6 y el rey, y de alguna forma vas a entrar. De hecho, es No, es un final típico. a ver, juega con blancas. Y yo Yo juego con negras. jugaría rey E5, pero vamos a ver qué juega Dauri. ¿Rey G6 dijiste? Rey G6, me parece. Pues Rey son las, G6, rey E6. ajá, son las negras las que se oponen ahora. Claro, claro. En cambio en esta son las blancas las que se oponen. Pero no Rey importa. G6, Rey tienes razón. D7. Ah, Rey D7 ahí. rey D7. Ujú. Y ahora sí, Rey F6. Y rey D6. A ver, Rey F6. Ah, tienes razón. Sí, no importa, Rey F6. Si rey ¿Y una, F6, rey D6. y una triangulación? No, pues volvemos a la misma posición. Si me haces rey F5, yo te hago rey E7. Ujú. Sí. A ver, a Rey F6, ¿qué harías? Rey D6. Rey D6. Rey F7. Rey D7. Rey D7. Hay que ver otras, a ver. Aquí el rey y sí se gana. Me parece que sí se gana. Ahí juegan negras. No, aquí juegan blancas. Juegan blancas. No, juegan negras, ¿no? Acabo de mover. Blancas, negras, ok. Blancas. Vamos a llegar a algo. Y aquí juegan blancas. Juegan negras. En caso esta. Vamos a ver desde aquí. Ok, sería... Aquí juegan blancas. Rey E5, me parece que es la que da. Aquí ya no jugaríamos rey F6. Peón. ¿Por qué no pone el módulo? Son No, tablas eso que... un poco. Sí, aquí me parece que sí son tablas. Con Alt F2 lo puede poner. Uh-huh. Ah, caray, ¿por qué no tengo módulo acá? Tengo un error para cargar el módulo. Bueno, Estaba pensando en posibles sacrificios, pero el rey está muy cerca. Habría que no, ver qué pero rey aparte capturan siempre con el peón de C y no. con el peón de C. Sí, la idea es que cuando capture con el peón de C, capturar el peón de D. Pero es que el rey está muy cerca. Se pierde con blancas incluso. Porque el peón de B5 está pasado, pero además está ligado. Mm. Tal vez no se pierde, pero dudo que las blancas puedan hacer algo ahí. Sí, me parece que son tablas. Entonces ahí habría que buscar otra
cosa. Tal vez con rey G5 Sí, sin tanto problema. después de que el rey se mueva. Sí, tendría que ser rey G5. De esta manera, sí, de esta manera ya ganamos un poco de espacio. Entonces, aquí tendría que mover al alfil o mantener. Entonces, ante la captura, no, si se mueve, pues acerco al rey. Sí, es esta. No es necesario cambiar al caballo por el alfil antes, tan precipitadamente. Yo sigo O sea, lo necesita ese tiempo para... Bueno, vamos a continuar con la partida. A ver. Gracias, Nico. Vale, ahí está. Y podríamos llegar a este tipo de posiciones. Aún así no es claro, pero me parece que solo te acercas con el rey. Entonces, alfil E8. Creo que sí, sería acercarse con el rey. Transpondríamos a posición. El rey no obviamente no va a permitir que el rey blanco llegue. Y bueno, aquí viene esta maniobra que desde entrada yo no me explicaba, pero ¿qué más hay? ¿Qué más puede jugar las negras? Ya no defiende el peón de A6. Sí, ¿qué más puede jugar si no alfil de 7, jaque y cayó el peón? Ahora ya es más fácil. Bueno, el caballo le ganó al alfil. A ver, y vamos a ver en la variante que teníamos antes. Tal vez se llega a lo mismo. Sí, es lo que estaba comentando. Me estoy yendo con el cambio, pero no es necesario el cambio. Después de que alfil E7, rey E7, simplemente me acerco con el rey. Y alfil E8. Alfil A8. E8. Alfil E8. Pues mismas ideas. Pero ahí sí tienes alfil T7. Y ante rey F. Rey F5. ¿Qué jugarías? Pues el programa marcaba rey D6, pero también creo que puede ser alfil D6. Perdón, alfil D7. Alfil D7. Si capturo llegamos a la misma, perdón. Si capturo el alfil llegamos a lo mismo. No, si capturas ahora sí es diferente. Ándale, tienes razón, es diferente, ¿no? Llegamos a lo mismo. Sí. Es caballo por alfil, rey por, y ahora le toca jugar a las negras. A ver, vamos a calcularlo. Caballo por D7, rey por D7, ¿ahí qué juegas, Darwin? Rey F6 me gusta. Contra rey F6, rey D6. Y ahí sí llegamos a lo mismo. Okay. Bueno. Vamos a ver este movimiento. ¿Qué jugarías ahí, Nico? ¿Qué pasa después de caballo por D6, caballo por D7, quiero decir, rey por D7 y rey G6? Entonces rey E6. Antes de llegar a ese final, que ya vimos que es oposición por todos lados, vamos a regresar a esta, alfil G6, jaque, y me sigo colocando. Creo que eso sí gana. Ahora sí.
Simplemente sigo ganando espacio con el rey. Y de ahí me parece que ya es diferente. Sí, ahora sí. Sí, ahí ya casi queda sin jugada con... A ver... Alfil de 7 es la única. No, Caballo alfil de por. 7 no, porque aquí haces caballo por. ¿Y qué jugaría? ¿Rey de 6? Ajá. Rey de 6, rey C. C8. Y voy entrando más. Sí, ese final con reyes sí lo ganas. Entonces ante alfil Pero, de a ver, 7, caballo por. En vez de alfil E8 jaque, alfil C8. Alfil C8. Mm. Vientos. Ah, el peón. Solucionada entonces la No, duda. se gana. Es seguirse colocando. Al final el alfil es inferior al caballo, entonces es seguirse colocando. Oposición, a ver ya a dónde llegamos. Voy a borrar todas estas cosas que no. Con control Y puede borrarlas. Gracias que mi computadora no tiene teclado, solo tiene mouse. No es cierto. Ok, entonces, caballo 5, alfil E8 se jugó, pero estamos viendo que ante rey, rey E7, seguimos progresando con el rey. ¿Verdad? En eso nos quedamos, ya para salirnos de la duda. ¿Sí o no, chicos? Sí. Bien, bueno. En vista de que pues ya llegamos al final de esta partida, en donde después de rey de 6, ya las negras se rindieron, ya no tienen más que hacer en la partida. Pues vamos a ver la siguiente. Ok, el siguiente que vamos a ver igual tiene que ver con la lucha de... ¿Ahora estoy compartiendo algo? No. No, ¿verdad? Vamos a ver una siguiente partida, igual tiene que ver con los finales de alfil contra caballo. Y la siguiente partida es de... nunca lo he podido pronunciar, lo voy a decir EFIM. Para los cuates. Igual tiene que ver mucho con la lucha. Y a ver, es más fácil con la otra aplicación. Ok, listo, ya la encontré. Ok, vamos con esta. Bueno, al final ya llegamos al final, pero vamos desde el principio. Caballo F3, caballo C6 y un poquito de aperturas. No lo voy a comentar mucho. Se parece mucho a una... Grunfeld. Grunfeld, exacto. Misma idea. H3 con la idea de limitar al alfil. Parece que no es importante en el momento y de hecho para muchos de nosotros jugadores ni siquiera lo tomamos en cuenta, pero pudiera funcionar en un final. Cuando son posiciones de peón de rey, obviamente hacer H3 y hay que pensarlo un poquito antes de hacerlo, pero en peones de dama, sobre todo con un buen control del centro, pues ya no se complica mucho el hecho de haber hecho H3. Aquí pues va sumando la idea que aparte de que corta la diagonal del alfil, que se puede colocar sobre B4, también impide que el caballo salte hacia G4 y así se puede colocar el alfil y la dama para cambiarse por el alfil de G7. Bueno, sigamos por la partida.
Obviamente aquí quieren hacer la ruptura E5 las negras, y bueno, sin tanto preocuparse, las blancas siguen con su desarrollo de pieza e impiden definitivamente el avance E5 de las negras justo a tiempo. Bueno, caballo de 5, peón por, y hasta el momento parece que la partida va bien. Se ha quedado un poco sin defensores el rey negro, pero de momento no es algo que vaya a afectar muchísimo en la partida. Por eso es que se hace F6 para tratar de presionar sobre el centro centro blanco, y es aquí donde las negras aprovechan para debilitar un poquito más. Y después de los cambios del alfil, el rey se ve como se ha quedado un poco descubierto, que por el momento pudiera ser motivos para que las blancas aprovechen. Sería más difícil para las negras si las blancas no hubieran cambiado algunas piezas. Bueno, peón para evitar seguir cambiando más piezas. Ahora, después de peón por, llegamos con la parte interesante. Nos damos cuenta que a pesar de que son grandes maestros, Romanovsky ha visto obligado a encerrar a su alfil de casillas negras, y después de eso a la torre, de casillas blancas, perdón, y después de eso a la torre. Entonces vamos a ver otra vez la lucha de un caballo contra un final, si se llega a dar en la partida. Caballo C5, y ahora viene el bloqueo de la posición. No le interesa mucho a las blancas de momento que le cambien caballo por alfil, a lo que recuperarían con dama, porque están intentando trabajar el final de un caballo contra un alfil malo de casillas blancas. Bueno, no se animan las negras, sospechan que hay algo ahí en manos de las blancas y tratan de hacer un bloqueo, intentando incorporar un poquito de piezas. Y pues llegamos, después del jaque, llegamos a esta posición donde por alguna razón pudiéramos criticar a este gran maestro de haber encerrado a su alfil de casillas negras, pero evidentemente pues estamos hablando de otro nivel y sus razones tendrá, además que siempre es más fácil hablar cuando estamos fuera del tablero. Entonces aquí vemos, ya las blancas ya se dieron cuenta que ese alfil va a sufrir como en la partida anterior. Entonces las blancas empiezan a colocarse para el cambio de piezas. Voy a cerrar un poquito porque a partir de aquí ya me interesa que empecemos a pensar por cuenta propia. Bueno, después de caballo F5 nos toca jugar con blancas. ¿Qué haríamos? Alfil por caballo sin pensar. Torre por, ¿sale? Con la idea de meter presión sobre F4 con la ayuda de la otra torre y de ser posible con la dama. Sin embargo, pues aquí hay ideas de que el caballo pudiera llegar a D4 vía D2 y D4 para expulsar a la torre y quedar presionando, bloqueando el centro de los peones, impidiendo que el alfil negro se vaya a mover muy fácilmente. Yo había pensado en llevar el caballo a D6 en vez de a D4. ¿Está mal? Pues no diría que está mal, hay ideas. D6. Bueno, más bien, ¿no es lo que pasa? Pues no quiero adelantarte el final de la película. Igual, me gustaría que me explicaras si vas a llevar el caballo a D6. Va a ser para presionar a la torre y me imagino que al peón de B, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro movimiento harías para sumar presión? Para que el caballo de D6 valga la pena. Porque el caballo de D6 no se ve que estuviera atacando más que B7. ¿Cómo? Si colocaras el caballo en D6, ¿qué otros movimientos pudieras hacer para sumar presión? Para que el caballo en D6 valga más la pena. Torre C1. Torre C1. ¿Y luego hacia dónde llevarías la torre? No, pues no sé.
Sí, sí. De todas maneras, el caballo de D6 se ve muy bonito allí. No te digo que no fuera una buena idea, pero habría que pensar sumado aquí. Bueno, caballo de 2 y caballo de 4, expulsando a la torre. Ahora, aquí hay una idea diferente a la que tú planteaste. Para que el caballo en D6 valga la pena, yo tendría que pensar en movimientos como torre F3 y torre B3. De todas maneras, me parece que el alfil llega a tiempo. Ajá, sí, porque sí necesita unos saltos el caballo antes de llegar. A ver, es caballo. Bueno, habríamos que analizar la posición de manera diferente, pero torre F3 y torre B3 para sumar presión sobre B2. Y tal vez dama B4. Así sí. Primero tendría que apoyar el peón de F4 para poder hacer todo ese ataque justificando la entrada del caballo en D6. Bueno, esa es otra historia. Aquí nos vamos con la idea que jugó Efim, que es bloquear al alfil de casillas blancas, es jugar contra ese alfil. Entonces primero se tiene que retirar la torre, viene el bloqueo de un intento de ruptura futuro, y para ver qué va a jugar las negras, pues aquí simple y sencillamente se sigue defendiendo el peón de F4 y se suma con la idea de meter presión sobre B3, pero aparte se puede jugar con F3 y se mantiene esta posición cerrada para poder jugar del otro lado del tablero. Bueno, en la partida se jugó rey H8 y la torre se ocupa de empezar a dominar una columna abierta. Bueno, las negras tienen que empezar a jugar en vista de que pues el centro está bloqueado, tienen que tratar de definir hacia qué lado van a jugar antes de que se asfixien. Entonces rey G3, que es bastante temeraria, defiende todo. Ahora empiezan con las rupturas y las blancas siguen con su avance sobre el flanco de la dama. Las negras tienen que defender el peón de B. Y ahora la dama se coloca increíblemente sobre la casilla de 6, ofreciendo cambio de damas. Es tentador para las negras cambiar damas, pero se acercarían a un final. De todas maneras, vamos a ver qué pasaría si el cambio de damas. Dama por, peón por, y ante, por ejemplo, rey G8, empieza el dominio o la entrada de la torre, con ideas de entrar con la otra, presionar sobre B. Entonces ya la posición se empieza a ver medio complicada. Si alfil pudiéramos presentar el cambio de entrada, ya empezamos con capturas de peones y después cambio de piezas. Ok, entonces es un poquito peligroso para las negras cambiar damas y llegar a una posición parecida a esta. Por lo tanto, las negras tienen que mover y se decidieron por mover a G8 defendiendo al alfil y protegiendo al otro peón que estaba atacado. Y las blancas siguen metiendo presión. Ahora las negras de repente ya se encuentran encerradas y la parte que no permite que se coordinen todas sus piezas siempre ha sido el alfil de casillas blancas. Y este alfil ha tenido poco movimiento porque la posición está bloqueada gracias al caballo de D2. Entonces vienen cambio de piezas, claro que se aceptan, y aquí juegan ustedes cómo seguirían progresando. ¿Cómo progresarían?
¿Alguna idea, sugerencia, queja, duda? Me gustaría mover la torre ahí, pasarlo a la columna C. El problema es que me está jugando torre F8 y me está presionando el peón de F4. Entonces, quisiera tener, me ocurren jugadas como rey G4 para F3. Eso me parece muy, muy loco, meter más al rey hacia arriba. Entonces, Lo pudieras... quizás pueda hacer torre C3 de todas formas y a torre F8, entonces tendría caballo E2 protegiendo el peón, pero tampoco me gusta la idea de regresar con el caballo, aunque después tengo, sí, torre C3, porque después puedo meter la torre en séptima y creo que estaría causando mucho daño. Así es una idea que igual a mí me late. Meter torre C3 con la idea de torre C7. Bueno, la dama se tiene que quitar. Ahora pues seguimos con el plan, ¿verdad? Me parece que torre C7. No sé qué habrá hecho, vamos a revisarla. Definitivamente torre C7. Y ahora ni siquiera hay contraataque sobre F4. Ya se logró meter con las piezas y se sigue ejerciendo presión sobre B2 y sobre E6. Algo para tener en cuenta. Juegan las negras, desesperadas de la situación, pues tienen que tratar de aliviar un poco la presión. Y ahora, cambio de piezas, ¿verdad? Pudieras encontrar una jugada táctica aquí para poder solucionar. De todas maneras van a cambiar de piezas. Así que pudiera jugar torre por torre, rey por torre y empezarme a colocar. Pero no se ve mucho, entonces jugada táctica. Nada más para seguir penetrando un poquito en la posición. Es táctica para mejorar la posición. ¿Alguna sugerencia? Bueno, para avanzar un poquito, pues ya voy a dar la respuesta. Caballo B5. Incapturable caballo ante dama por caballo, pues torre por alfil jaque. Si jaque se cubriría de torre, sería torre por torre, rey por torre y dama por peón E6 jaque, ganando un peón. Y derribando la posición, creando un peón pasado. Entonces, incapturable. Incluso hay un mate ya.
Esa no la había visto. Ándale, esta está mejor todavía. Con mate. Bueno, entonces después de caballo B5, A6. Y ahora pues si lo que queremos es cambio de piezas, vamos por el cambio de piezas. Primero presionando el alfil. No se puede capturar ahorita el caballo. Así que cambio y después de caballo por se amenaza la dama. La dama se tiene que mover. Y ahora juegan blancas ganando material. Caballo por D5. Caballo por D5. Sí. Así es, aprovechando que el alfil está indefenso. Y el alfil se tiene que salvar. Ahora se han quedado las blancas con un peón de más. Y el alfil sigue con problemas porque sus peones, todos los peones de alguna manera están colocados sobre casillas blancas. Seguimos con la partida, se sigue maniobrando un poquito y ahora nos vemos. Ahora convendría un cambio de damas, si se pudiera, y ya la partida está sentenciada para las negras. Entonces jugamos con un poquito de maniobras y después de esta posición pues se sigue aprovechando que el alfil está colocado sobre casillas blancas. Y ahora hay que intentar mejorar un poquito la posición. Ante la desesperación, pues las blancas ganaron material después de que las negras lo entregaron. Ahora quedó un final de damas, que no es parte de los finales que estamos revisando, pero se logró gracias al hecho de haber aprovechado el alfil que chocaba contra sus propios peones desde el principio. Aquí ante unas jugadas más, pues ya se rindían las negras. De hecho, nada más voy a mostrar las jugadas. El cambio le conviene a las blancas definitivamente, y aquí ya se dieron cuenta que ya no van a poder seguir impidiendo que las blancas avancen. Y ganaron la partida gracias a todo el tiempo estar jugando desde el principio de la partida contra este alfil. Ahí está, desde allí ya empezaron con las ideas. Bueno, seguimos con el siguiente. Bueno, la siguiente partida es de Marshall. Es de Marshall contra Spielman. Igual vamos a partir desde la apertura para ver cómo llegamos al final, que siempre es una intensa lucha entre caballo y alfil. Y comenzamos con una siciliana. Paulsen se cambió sobre C6, lo cual se considera una jugada secundaria. Sin embargo, pues aquí se hace prematuro. Realmente no me pareciera que también fuera mucho de qué discutir. Incluso yo he jugado una posición muy parecida. Ahora E5 con la idea de tratar de solucionar el problema del alfil. Y bueno, pues seguimos con la apertura un poquito. Solo es desarrollo de piezas. Y ahora el primer movimiento interesante. Caballo C4. La idea de caballo C4 pareciera nada, pero simplemente es cambiar su caballo por un alfil y quedarse con la pareja de alfiles en la medida de lo posible.
Por lo tanto, la respuesta de las negras es salvar al alfil. Dama E2, dama E7 y bueno, nos vamos colocando con la torre sobre columna semiabierta. Después del enroque, el alfil empieza a presionar sobre la casilla E5 y tiene que defender con el caballo. Ahora F3 para tratar de incorporar a su alfil sobre una diagonal más de casillas negras, sobre la diagonal F2. A6, ya que en vista de que ahorita no realmente está chocando contra un muro aquí de peones, después de F6 el alfil se va a quedar sin mucho que hacer, entonces F3, F6 y alfil F2. Ahora empezando a presionar un poquito, pero viene la jugada interesante. La jugada interesante de las negras. Las negras intentan el mismo plan que intentaron las blancas, moviendo a su caballo, con la idea de quitarle a las blancas la pareja de alfiles. Ahora, el alfil blanco, a diferencia de las negras, en este momento no puede retroceder. Y solo tenemos dos opciones, alfil por el caballo y dama por alfil con jaque. Esa es la primera opción. Y la segunda opción tal vez sería maniobrar o mover alguna de las torres, pero de todas maneras vendría caballo por alfil. Se movió el caballo y después de eso caballo por alfil, antes de que las blancas puedan mover a su alfil, y de repente las negras se han quedado con la pareja de alfiles. Ahora, después de torre por, habría que considerar la jugada dama por D3, que tal vez en vista de lo que pasó en la partida sería mejor. Hay una amenaza sobre el peón de A2 de entrada, que también podría ayudar a que dama por D3 sea buena, ya que ante alfil por A2 se intenta encerrar al alfil. De todas maneras no es definitivo porque la dama sí puede llegar a defender en algún momento quizás, pero bueno, no pasó en la partida. Se capturó con peón y el problema de haber capturado con peón es que ha quedado un peón débil en la estructura. Y ahorita la casilla D4 está presionada con el peón de E5 y va a ser muy difícil de momento poder hacer el avance sin poder entregar material. Entonces se sigue metiendo presión con la torre. Las blancas quieren intentar apoyar el avance, son dos piezas que están apoyando el avance y dos del bando blanco negro que están defendiendo el avance. Sin embargo, pues otra vez, esta clase no es tanto de estructura de peones ni de aperturas, aunque lo estamos tocando de manera superficial. Siguen jugando y juegan las negras. ¿Qué jugada se les antoja hacer a ustedes? Jugada con negras que me puedan proponer. Me gusta C5. C5 es muy buena idea, de hecho, para impedir que el alfil, más bien que se haga la ruptura. Sin embargo, porque el peón al estar allí, de hecho, el peón es muy malo porque está retrasado, fijado por el peón de E y aparte en una columna. Entonces, esa va a ser la habilidad donde quiero trabajar. sin embargo, ante C5, que lo voy a presentar como nueva variante, sí me gustaría plantear ideas de A3 y tratar de hacer el avance B4. Sí me gustaría un poquito. Para tratar de justificar un poquito la estructura, además que el alfil pues está chocando contra sus propios peones. Entonces C5 suena bien, pero la jugada que encontró este gran, que es Spielman, es ofrecer un jugoso cambio de alfiles. Además que sigue presionando sobre... ¿El libro no comenta que no es tan buena esa? ¿Mande? ¿El libro no comenta que no es tan buena esa? De hecho,
Hay muchos comentarios, muy pocos comentarios sobre el libro. Pero encuentro una idea muy interesante. Se prepara el cambio de... El alfil que controla las casillas negras para que sea la debilidad de D4 sea más grande, ¿no? Pero aún Ándale. así, o sea, creo que jugar con la pareja de alfiles era más fuerte. Pues esta es otra idea que me gustaría presentarles, porque yo sé que jugar con la pareja de alfiles es interesante, pero recuerden que también estamos viendo otro tipo de finales, que es la de alfil superior a caballo. Aquí es lo que se está tratando de jugar. Claro, pero con negras me refiero. Sí, voy a voltear el tablero. Ahí está. De hecho, las negras son las que van a ganar. Ahora, sí, ahora son las negras las que proponen el cambio con una idea muy interesante, sumando a la que Daurin dijo, hacer C5 en su momento. Pero una vez que se haga C5, ya no van a haber alfiles de casillas negras. Eso quiere decir que el alfil de casillas blancas va a quedar superior al caballo. Bueno, B3, hay que defender el peón definitivamente. Y ahora sí, la dama se incorpora para recapturar con dama, aprovechando que las negras, pues, las blancas de entrada tenían que defender un peón. Intentando incorporarse ahora, maniobrar con el caballo para llegar a una casilla más eficaz para el caballo. Ahora se tiene un control total sobre la casilla D4 y se sigue con ideas de dama B6 y estar maniobrando, incluso tratar de presionar ahorita un punto débil que es D4, y sumando a D4 vamos a intentar otra idea. Nada más aquí sí me gustaría preguntar, ya tenemos la casilla D4, ¿qué otro punto encontrarían aquí como plan de ataque? De entrada, ¿Tienen algunas ideas como A5 para desestabilizar el flanco de... ándale, esa es una excelente idea. Hacer A5, A4 y empezar a presionar sobre esto. Es decir, meter presión sobre la casilla o el peón B3. Y trabajar sobre una segunda debilidad. Ándale, tenemos una y ahorita vamos con otra. Muy bien. Entonces, de aquí la dama ya empieza a presionar con las mismas ideas. Y bueno, el caballo pues tiene que intentar llegar a una casilla que le convenga más y presionándole, tratando de presionar a ese alfil. Aquí intenta hacer algo ya que no se encuentra nada más en la posición. Tal vez aquí yo hubiera jugado caballo C5, C4, perdón, caballo C4 y tratar de ver qué van a hacer. Sin embargo, pues tampoco me parece que haya muchas opciones, pero bueno, esa ya sería otra partida. Ahora, después de que se presiona el alfil, pues los cambios de alfil y llegamos a una posición en donde ahora ya no tenemos pareja de alfiles, pero seguimos trabajando la idea de que el caballo es inferior al alfil de casillas blancas, sobre todo que ahorita que hay un objetivo de ataque. Bueno, entonces se empieza a presionar en el peón de A2. Ahora tienen que mover las blancas para defender. Y aparte de A2 estaba presionando el peón de D3. Y por eso es que solo el movimiento de caballo E1. Ahora, dama A3, con la idea que tú habías presentado, Darwin, que es A5, A4, y meter presión a todo lo que se da sobre ese peón. Entonces la dama tiene que venir a defender. De todas maneras, por el momento, pues no tiene mucho que hacer. Dama 5. Otra vez se regresa, esperando a qué hace. Y aquí las negras aprovechan para bloquear un poquito la posición, para mejorarse un poquito. Y obviamente esta ruptura de H4 pues no representa ningún peligro para las negras, ya que pueden recapturar de peón de H y siguen manteniendo una posición muy similar. Y lo interesante de esto
es que a diferencia de las partidas anteriores, es que el alfil sí es un alfil que puede ejercer presión al ataque y que los peones están contrarios a la casilla del alfil. Entonces sigamos un poquito con la partida. A5, con la idea que habías presentado de meter presión sobre B3. Y después de los cambios, ahora ha quedado un peón muy débil. Entonces se cambió la pareja de alfiles. Si bien hubo un alfil que está presionando sobre D4, también se cambió sobre un defensor de D4. Y aparte, sumando a esta debilidad, se acaba de crear una siguiente debilidad, que es el peón débil de A2. Ahora, siguen con problemas de ruptura las blancas, no pueden hacer D4. Y tratan de incorporarse sobre otra diagonal o tratar de hacer tratar de moverse para ver qué hacen, porque básicamente la posición ya está inferior. Después de los cambios, tratan de simplificar un poquito para aguantar un poquito en la posición y a ver qué hacen. Y bueno, se logra un final en donde seguimos trabajando o donde se sigue trabajando el alfil contra el caballo, la debilidad de la casilla D4 y posibles ataques sobre la columna abierta contra el peón E2. Ahora sí, ya viene el avance C5 tan esperado, la que tú habías comentado. Ahora ya definitivamente dejan bloqueado al peón de D3 y ahora hay ideas de traspasar a la torre para venir a atacar el peón de A2 y a ver qué hacen las blancas. Un poquito de movimientos que no pierdan el rumbo de la partida y ahora la torre viene a presionar. Si comparamos todas las piezas, desde hace algún tiempo de la partida, cuando empezaron los cambios, las negras empezaron a fijarse de que podían llegar a un final de alfil que es superior contra el caballo y van a seguir jugando con eso durante toda la partida. Ahora nos damos cuenta de cómo si el caballo no tiene muy buenas casillas para ir, tal vez pudiera intentar centralizarse sobre D5, sobre F5, pero sobre F5 tampoco las negras están obligadas a capturar, ya que sobre F5 el caballo pues no tiene realmente puntos que estén atacando, no hay nada que ataquen cuando se coloquen sobre F5, así que tampoco es mucho peligro. Después de G4 se crea un peón pasado en la posición. Entonces, sumando a la idea de que el alfil juega contra el caballo, tenemos un peón pasado que puede ser sostenido a la distancia por un alfil, mientras que el caballo necesita muchas maniobras para llegar a la defensa y muchas maniobras para llegar al ataque, si lo quisiera hacer, que de todas maneras ya vimos que antes de F5, D5 realmente no ataca nada. Entonces la torre se tiene que mover, se avanza el peón y ahora se empieza a avanzar con el rey. Ahora, ante esta posición, realmente no hay mucho que las blancas puedan hacer. No se pueden colocar en ninguna de estas casillas porque evidentemente pierden un peón. Tampoco sobre F5 resultaría útil porque realmente no tienen un plan de ataque que pudieran contraatacar las blancas, así que la partida ya está decidida. Aquí la idea es sencilla, ¿verdad? Es intentar llevar al rey para presionar y seguir avanzando al peón. Así que vamos a ver el final de la partida. Intentan entrar del otro lado y bueno, pues después de esto realmente no se ha complicado la posición de las negras. Simplemente siguen avanzando allá con sus piezas y después del jaque pues ya no hay mucho que se pueda hacer. Pero se está presionando al caballo aquí y el caballo se tiene que mover. Si nos damos cuenta, pues el caballo sí tiene problemas para incorporarse, sobre todo que ahorita hay dos peones que están bastante débiles que puede presionar la torre blanca negra y a eso va a intentar presiona el primer peón y cae. Entonces las negras se quedaron con un peón pasado, con un alfil que es mejor que el caballo en un final y siguen presionando. Ahora tienen presión sobre la casilla F3 y ya lo demás pues ya es historia. Aquí ya no hay mucho más que hacer.
Bueno, pues terminamos con la partida número 3. Vamos a ir ya a esta. Esta ya no lo voy a revisar desde el principio. Y ahorita voy a ver si está. Creo que no lo estoy compartiendo. ¿Se está viendo la pantalla? No, ¿verdad? No. Ok. Ya esto ya no los voy a revisar desde el principio. Realmente no tiene caso la apertura, sino que vamos a ver la idea. Bueno, ya marco algunas casillas, algunas piezas clave en esta posición. Y otra vez, en algún momento, si interesa, en algún momento de la partida, Hace mucho calor. en algún momento de la partida se eligió este cambio, que de entrada pareciera que no afecta mucho, alfil por caballo. Hay muchos chances en este momento de la partida de llegar a un final superior para las negras, o de crear contrajuego o lo que sea. Pero bueno, entonces llegamos, así es como se llegó a este que vamos a revisar. Perdón, aquí. Que es el hecho de que esté jugando un alfil contra un caballo. Hay que ser un poquito nada más conscientes de que los cambios realmente no significa que se vaya a ganar, pero pues aquí las blancas aprovecharon la misma idea. Por eso es que hicieron dama por, y después de peón por, siguen quedando con el final de un alfil contra un caballo, pensando en que hay un peón de H que está pasado y que a la distancia pudiera afectar un poquito en beneficio de las blancas. Bueno, pues un poquito de maniobras para bloquear sobre D3 y cambio de torres. Las negras voluntariamente aceptaron esto y están pensando en que su pareja de caballos, sumando con una mayoría de 4 contra 2, iban a poder ganar la partida. Sin embargo, vamos a ver cómo el alfil puede crear bastantes chances para las blancas de que puedan llegar a un final superior. El caballo se coloca sobre D6 y se ofrecen más cambios de piezas. Ahora, otra vez pensando en 4 contra 2, las negras se disponen a avanzar su mayoría de peones. Pero las blancas van a aprovechar porque el alfil en que estuviera en la casilla H7 atacando puede llegar a la defensa de los peones pasados. Entonces se coloca sobre una casilla que no van a poderla atacar y evidentemente aquí se ha creado dos peones pasados, que era lo que querían llegar las negras, tratando de pensar que ahí iban a poder ganar la posición. El asunto es que es más complicado para el caballo poder defender sin moverse. Una vez que se mueva, deja de cuidar algunas casillas, mientras que el alfil se puede mover sobre la diagonal atrás y adelante y sigue cuidando las mismas casillas. Ok, entonces después de eso, pues parece buena idea empezar a una de dos, acercar al rey o avanzar el peón pasado. Empieza la carrera, el rey se acerca, se acerca el rey blanco, también tiene que llegar a la defensa y siguen tratando de llevar a sus peones. Y ahora el caballo nos damos cuenta de la dificultad que tiene de llegar de un lugar a otro, mientras que el alfil puede cuidar la misma diagonal sin importar dónde esté. La puede cuidar. A la distancia, el caballo no, se tendría que acercar un poquito. Se tendría que acercar un poquito para venir. Entonces ese es el problema del caballo. Bueno, jugando con esta idea, se maniobra un poquito y empiezan los peones. Se crea un peón pasado ahora. Y el alfil lo cuida y también cuida la defensa. Ahora, el gran error de las negras
que tal vez digo error, pero pues tal vez no habría mucho más que hacer, es mover el peón de C. Y ahora nos damos cuenta que el alfil bloquea muy bien los peones, sumando con el rey. Ahora el peón viene en juego, viene la idea de avanzar el peón. Logrando en esta partida, mientras nos damos cuenta que otra vez seguimos dominando todos los avances. Por eso es que caballo quiere venir a amenazar al alfil en algún momento, pero no lo consigue. Después de caballo por alfil, viene este bonito recurso en donde si rey por alfil, se promociona el peón. Entonces el rey se tiene que mover y nos damos cuenta que el alfil está cuidando otra vez el avance de los peones muy bien. El de C2 no se puede avanzar y el de D3 se pudiera avanzar, pero pues todavía faltaría un poquito de tiempo. De todas maneras viene rey C2 y ahora sí, los peones quedan bloqueados por completo. Un poquito de juego de maniobras para ver qué hacen las negras. Y ahora faltaría ver qué movimiento sería bueno que hagan las negras para poder ganar la partida después de A3. ¿Qué movimiento les queda? Pues D3, alfil por peón. Pareciera que no da más, caballo por, y hasta parece que se está ganando de parte de las blancas. Entonces el caballo tampoco se pudiera mover porque entraría rey D3 capturando al peón de D2, de D4. Entonces, tipo de maniobra, sí, llegamos a una posición muy parecida en donde el alfil está aguantando sobre la diagonal, impidiendo que el peón avance. Y sigue aguantando. El caballo, por su parte, una vez que se mueva, deja de controlar las casillas. Por lo tanto, permite que el rey se vuelva a incorporar una y otra vez a la defensa. Ahora, en esta posición, las negras abandonaron. Es muy fácil por lo que abandonaron, aunque es muy fácil hablar, pero abandonaron porque no se dan cuenta que no hay forma de que el caballo pueda evitar que el rey entre hacia D3 en algún momento. Bueno, pues vamos a ver a las últimas partidas. Y aquí sí ya vamos a hablar un poquito más. Aunque ya son las 7, ya me interesa terminar un poquito la clase por el horario. Yo ya me tengo que ir. Ok. Nos vemos. Vamos a ver, nos vemos. Vamos a ver este ejemplo. Aquí juegan las blancas. ¿Cómo ganan la partida aquí? Este final igual ya lo habíamos revisado. Es caballo contra alfil, pero con un peón de más. F7, ¿no? F7 jaque. El rey se metería en F8. Caballo G6. Jaque. El rey se mueve, se corona con jaque. Ajá. Y es solo expresión de técnica para ganar el alfil o dar mate un poco. F7 gana. Sí, ¿verdad? Sí, me parece que sí, ¿no? A ver, si F7, rey G7. Si te hicieran F7, rey G7, ¿qué moverías? ¿Caballo G6? O caballo D7 mejor, ¿verdad?
F7. Si caballo D7 viene alfil A3. A ver, se me ocurre F7, rey G7 Ajá. y caballo C6. Caballo C6. Alfil A3. Si caballo C6, incluso sí, alfil A3. Ajá. Alfil A3 y meterías el caballo en. Y el problema es que se come el caballo, tengo que recapturar y se come el peón. Ujú. Ujú. Bueno. ¿Pegando con blancas? Sí. De hecho, estos ejercicios los estuvimos revisando creo que fue ayer, donde Lo que vimos pasa caballo es que superior ahora al. se me ocurre F7, rey G7, caballo Ujú. G6, alfil E3, A3, caballo, alfil A3, caballo E7, pero después de rey F8 no veo qué pasa. Ándale. Ese es el asunto, que el rey y el alfil llegan a bloquear bien el peón. Rey E6, Está en E6, me imagino que es 7, quisiste decir. E7, E7. Rey E7. No puede capturar aquí, así que pues entraría con jaque. Entonces, rey E8. Ujú. Ahora apoya el avance. ¿Qué pasa si se mete en F8? F7, jaque. Pues hay una más fácil, que incluso es molestar al alfil. O sí, rey F7. No, es que rey F7 le da una. Ajá, sí, me parece que es esta. Sí, le da un chance. Creo que sí es mejor caballo G6. Caballo Caballo. G6. Una idea me imagino de meterse a E7, ¿no? Aunque si se va a H6. Si se va a H6 tampoco logras mucho.
Vamos a ver la línea que sugieren. De todas maneras, me parece que la que comentas de alfil de 3 ahorita la vamos a revisar, pero aquí se sugiere después del rey E7, rey H7. F7 y ante alfil, rey E8. Ante rey G7, caballo C4 molestando al alfil y alfil B4, pero es que aquí hay muchas respuestas. Caballo E3, alfil E3 y caballo D5 con la idea de llegar a bloquear alfil C5 y caballo E7. Pero aquí hay muchas respuestas, incluso que no se están analizando. Pero la idea es llegar a bloquear. Después de rey E7, pues alfil A3, jaque. Ya habíamos visto rey E8, no tiene caso regresar. Si alfil F8. Caballo G6 y el alfil se tiene que ir a G6. Caballo G6, alfil H6. Sí, siempre es buena idea tener al peón de F6 para poder meter a un caballo bloqueador por allá. Sí, alfil H6 es bastante bueno. Me parece que esta ya no hay tanta complicación. Sí, caballo G6, si ante alfil H6, viene el jaque. Caballo 7. Sí, ahora se controla un poquito. Es que tampoco se puede venir a... Vaya, esta sí requiere un poquito de análisis de módulo. No, F7. F7. F7, luego vas a hacer caballo F5, ¿no? No existe rey G6. No existe rey G7. Y tampoco sirve, ándale, y tampoco sirve alfil G7 por el salto del caballo. Ahora el asunto es cómo se bloquea después de rey H8. Ya, pues sí. Ya con esta se gana. Caballo F5 y el alfil se ha quedado sin casillas. Ok, pues sigue siendo finales que hay que tener en cuenta para revisar una y otra vez, para que pueda quedar claro. Incluso aquí, pues, creí que simplemente el bloqueo y ya, pero tienes razón. Hay muchas variantes que hay que revisar. Esta es la que revisé y se acabó. No profundicé en otras posibilidades. Definitivamente hay algo. Que este final de caballo y peón contra el alfil, pues ya revisamos que se gana, siempre y cuando las negras no puedan bloquearlo. Bueno. Complicadito ese final. Pues hay que estarla revisando una y otra vez. Una y otra vez.
Bueno, por mi parte, pues ha sido todo. Las partidas las vi bastante rápida. Creo que debí de haberme tomado mi tiempo de ver cada partida. 2 partidas por sesión, pero la verdad quería dejar claro la finalidad de estas partidas el día de hoy, para que el lunes pueda retomar con un tema diferente. Ok. Bueno, pues nada más una pregunta, como siempre. Sí, ¿qué les pareció las partidas? ¿Nos sirvieron de algo? ¿Quedaron ideas? ¿Quedó confuso? Me pareció muy buena la selección de partidas. Creo que una o dos serían mejor analizadas. Más a profundidad y dividirlo en 2 sesiones, ¿verdad? Ajá. Al ser demasiadas partidas por el tiempo, creo que bueno, al menos yo siento que se cansa un poco el cerebro. Entonces, creo que es un poco mejor que sean 2 partidas mejor analizadas y que las asimile mejor la mente. Perfecto. Lo tomaré en cuenta para las próximas entonces. ¿Sale, chicos? Pues nos vemos. Buen provecho. Gracias, profe. Nos vemos.